Hoy es martes y como todos los martes hay Fuera de Ambiente y en este caso el entrevistado fue el jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, que es licenciado en Historia y esa pasión que él tiene por la historia fue el foco de la entrevista que, como les contábamos hace un rato, grabamos ayer porque Manini Ríos está en una hora nada más, entrevista con el presidente Tabaré Vázquez y por ese motivo vino ayer a la radio, grabamos la entrevista. Manini habló de historia, por supuesto, pero también le hicimos varias preguntas de actualidad, habló de los temas que planeaba hablar con el presidente, habló sobre la dictadura y también habló sobre su posible candidatura. Vamos a escuchar lo que nos decía Manini. Hoy es martes y tenemos otro Fuera de Ambiente y en este caso nos visita el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, una de las figuras más destacadas que han tenido las Fuerzas Armadas desde que comenzó este milenio, que además de ser militar es licenciado en Historia por la Universidad Católica. Así que bueno, hablaremos de eso, de su pasión por la historia. Bienvenido, Océano, Manini. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. ¿A qué edad empezó este amor por la historia? ¿Era estudiante de qué? ¿De primaria, de secundaria? Yo diría que desde que tengo memoria siempre tuve atracción por los temas históricos. Cuando compañeros míos leían revistas, leían, por decir algo de aquella época, Pato Lucito, Rico Tipo, esas cosas, a mí me gustaba leer libros de historia. Así que niño. Sí, o adolescente, digamos, yo ya tuve oportunidad de leer varios libros y de la mano de escritores que eran muy amenos, muy atractivos, la forma en que escribían para gente joven, para adolescentes. Fui interesándome cada vez más. Me acuerdo, tenía una colección de un escritor sueco, Carl Grimberg, que tenía toda la historia, eran 12 tomos desde la prehistoria hasta el siglo XX, y aparte lo hacía en forma muy amena, con anécdotas y con todo, la forma que lo contaba, y que a mí me resultaba muy fácil leerlo. Y bueno, desde esa época hasta el día de hoy siempre he sido un apasionado por los temas históricos. Ajá. ¿Y cuánto incidió la tradición familiar? Porque su apellido, Manini Ríos, es como un sello en la historia uruguaya, ¿no? Su abuelo, Pedro Manini Ríos, fue ministro de José Valle Ordóñez. Además fue fundador del Partido Colorado Riverista y de la Sociedad Editora Uruguaya. Publicaron allí los diarios La Mañana y El Diario también. Su papá, Alberto, asumió como diputado por Montevideo en el año 59 por la Unión Democrática Reformista. Carlos, su tío, fue director de La Mañana, embajador en Brasil y luego ministro del Interior en el primer gobierno de Sanguinetti, ahí en el año 85, entre el 85 y el 90, cuando fue la primera presidencia de Sanguinetti. Todo eso, ¿no? Toda esa tradición, ¿cuánto influyó en usted? Sí, indudablemente que tiene que haber influido mucho. El entorno familiar, las conversaciones en familia siempre eran volcadas a hechos políticos e históricos. Aparte, algo que no dijo mi tío, fue un escritor, historiador y periodista que escribió varios libros sobre las distintas etapas de la historia, principalmente de principios del siglo XX, que están muy, muy bien documentados, muy también fáciles de leer. Y bueno, y todo eso fue formando, en cierta forma, una atracción a los temas históricos. ¿Había mucha charla de historia con papá, con abuelo, contigo? Por supuesto. Mi padre, él falleció cuando yo era joven, todavía no había cumplido 13 años, pero cuando la memoria, los recuerdos que tengo de él es yo le iba a pedir, por ejemplo, plata para comprar unas figuritas y me hacía una pregunta de historia o de geografía. Si no se la contestaba, no me daba, ¿no? Entonces, como que me obligaba, digamos. Sobre todo me acuerdo de geografía. Me decía, ¿entre qué países está Rumania? Que no, cuando yo tenía 8 años, 9 años, no era una pregunta, bueno. Cierto que ya desde chico me acostumbraba a mirar los mapas y ver, porque era una especie de requisito para darme algo. ¿Y era historia internacional o también nacional? Bueno, en aquella época era más la internacional, digamos, la historia, yo qué sé, española, la historia francesa, digamos. Uno era más estaba volcado a la historia clásica, digamos, Roma, todas esas cosas, ¿no? Pero después con el tiempo me fui, digamos, acercando más a la historia nacional, que fue lo que hoy más me interesa, digamos. Uh-huh. Pero aparte yo quisiera agregar, no solo por el lado de mi familia paterna, mi familia materna,
mi bisabuelo fue uno de los hombres de mayor confianza de Aparicio Saravia, fue coronel de Aparicio Saravia, fue jefe político de Rivera, es decir, que tengo también esa beta, digamos, del otro lado del partido, digamos, era un hombre bastante importante dentro del esquema del Partido Blanco cuando la época de las revoluciones. Por el lado materno, más Partido Nacional. Exactamente, el abuelo de mi madre era un hombre importante dentro del Partido Nacional en la época de las revoluciones de Aparicio Saravia. ¿Y cuándo empiezas a estudiar historia más sistemáticamente? Bueno, en realidad yo hice una licenciatura de historia, que podría ser el estudio sistemático de la historia, ya digamos a mis 40 años de edad, casi 30 y pico, 40 años, porque en realidad la carrera militar no nos deja mucho tiempo para hacer carreras paralelas, para estudios paralelos, porque tenemos 1000 actividades y vicisitudes durante la carrera. Yo, por ejemplo, estuve destinado en 6 ciudades diferentes del interior, o sea, uno va de un lado para el otro y no es fácil planificar estudios o algo duradero cuando uno está sujeto a cambios de un día para el otro. Mismo en las funciones que uno realiza cuando es subalterno, tiene que entre las guardias, las distintas actividades y todo, no le permite planificar un estudio. Pero uno llega a una etapa más madura, cuando ya soy jefe, era mayor en esa época, y estaba destinado en un instituto que podía más o menos planificar un poco más mis actividades, y fue ahí que, sabiendo que había una licenciatura en la Universidad Católica, me inscribí y bueno, y logré estudiar. Las actividades eran de 18 a 22. Era una cuenta pendiente. Claro, una cuenta pendiente, pero vamos a entender, la historia, en realidad saber historia es leer y leer, ¿no? Lo que nos da una carrera, unos cursos de este tipo es, primero que nada, contacto con gente de primer nivel, que a uno le puede abrir los ojos o le puede aclarar muchas cosas de la historia que a veces no surgen de la lectura de libros necesariamente. Y lo otro, le da un método, le da una forma de priorizar lo importante en cada época de la historia. Entonces eso es lo que más que nada aporta el haber hecho una licenciatura, pero en realidad historia es leer, y el que más lee más sabe normalmente de historia, ¿no? Esto es así, tenga o no tenga título. Ajá. ¿Y qué profesores lo marcaron a usted? Bueno, yo tuve la suerte de haber sido alumno de, por ejemplo, Alberto Metol Ferré, que creo que fue el que más me marcó, un hombre con una visión geopolítica muy especial y muy clara, digamos, con conceptos que hacían que realmente uno supiera priorizar lo importante de lo no importante. Tuve otros profesores, Enrique Mena Segarra, Ana Ribeiro, los distintos enfoques hechos desde distintas materias. Por ejemplo, Metol Ferré daba americana, no era tanto basado en Artigas, pero también uno al final terminaba valorando a Artigas en función de esa impronta americanista que le daba Metol Ferré. También tuve profesor a Guillermo Vázquez Franco, que en definitiva podríamos catalogarlo como crítico de Artigas. Totalmente. Bueno, yo recuerdo los debates entre Ana Ribeiro y Vázquez Franco. Ahí está, ¿no? Vázquez Franco... hasta lo llevaban a la televisión a los dos para debatir sobre exactamente, Vázquez Franco es de los pocos historiadores que critica a Artigas y podríamos decir en cierta forma anti-Artigas, ¿no? Pero también de esas críticas uno extrae cosas valiosas, porque el ver de por qué es que se lo ataca Artigas a uno lo lleva a profundizar el por qué Artigas actuaba de tal seguro. No, pero Guido, cuando hizo la licenciatura en Historia en la Católica, ¿fue en paralelo con qué cargo a nivel militar? O sea, ¿se había recibido ya? Sí, no, yo era ya mayor del ejército, estaba, en esa época era subdirector y cuando terminé ya era director de la Escuela de Suboficiales del Ejército. Es un instituto que funciona en Camino Maldonado, allá por el kilómetro 14 de Camino Maldonado. Incluso yo fui el director del Liceo Estradá, del primer Liceo Estradá del Ejército, ¿no? Que hasta el día de hoy funciona, que es la verdad que es
fue una experiencia muy interesante. Era esa época, entonces yo, como era mayor ya, digamos, era una jerarquía relativamente alta, yo podía, si algún día me tocaba hacer una guardia, un servicio especial, el día justo que tenía clase con Metol Ferrer, yo podía de alguna forma cambiar ese servicio, bueno, a un compañero que me hiciera la guardia mía el miércoles y yo la hacía el sábado, por ejemplo. Había otra flexibilidad. Había otra flexibilidad. Y entonces ahí se me hizo posible estudiar. Antes era realmente imposible. Cuando uno es oficial subalterno es de capitán para abajo. Cuando uno es oficial subalterno, estudiar una carrera se hace prácticamente imposible porque hay muchas actividades que cumplir y no se puede, ¿no? ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué quiso hacer esa licenciatura siendo ya un hombre grande, con un cargo a nivel militar? Y en parte porque quería recibir clases de gente que entendía yo y lo sigo entendiendo, que estaban mucho más preparados y mucho más interiorizados de todas las realidades históricas y me podían dar sus análisis y digamos, el producto de toda una vida, como estos historiadores que yo he nombrado, que de otra forma nunca los hubiera escuchado. Escuchar a Metol Ferrer realmente para mí fue una de las cosas más enriquecedoras que he tenido cuando en materia de estudiar. Podría haber leído sus libros, podría haber leído 1000 libros, pero siempre un análisis, porque uno puede preguntar y por qué esto y por qué lo otro, siempre es otra cosa, ¿no? Y en concreto sobre la figura de Artigas, ¿qué controversias de las que contaba recién que se planteaban en clase le permitieron como construir más a fondo su admiración? Bueno, la posición de Vázquez Franco, que era la crítica, digamos, siempre fue la de que él decía algo así: somos independientes por culpa de Artigas, ¿no? Porque Artigas, en cierta forma, era un desubicado al pretender que la provincia oriental tenía que estar en el mismo plano que la provincia de Buenos Aires, cuando Buenos Aires era una ciudad y acá era una aldea, y con esas comparaciones que por culpa de ese enfrentamiento que hace Artigas a las autoridades porteñas, se inicia todo un proceso que termina, invasiones portuguesas mediante, en la independencia al final del país, cuando de otra forma nuestro destino histórico hubiera sido ser la provincia oriental de la Argentina, ¿no? Esa es la crítica que se hace. Entonces uno empieza a estudiar, bueno, pero ¿por qué Artigas se levanta contra Buenos Aires? Entonces uno empieza a analizar y profundizar en el proyecto artiguista, que en realidad el proyecto artiguista tiene unos componentes que hacía que fuera inaceptable para las autoridades de Buenos Aires, como por ejemplo la defensa de la soberanía particular de los pueblos en el sentido que el artiguismo les daba, en el sentido del viejo mundo hispánico, el concepto hispánico de los pueblos de carne y hueso, el pueblo de Montevideo, el pueblo de Colonia, el pueblo de Córdoba, el pueblo que fuera, y no el concepto abstracto de pueblo anónimo que nosotros lo heredamos o lo importamos de la Revolución Francesa. Para Artigas los pueblos era otra cosa. Esa defensa de la autonomía de los pueblos iba totalmente en contra de las pretensiones de las autoridades porteñas, que en realidad lo que querían era reemplazar el poder virreinal por un poder propio, pero no dándole autonomía o cierta libertad a los pueblos. Ese es uno de los conceptos fundamentales, pero hay otros conceptos del artiguismo que también transformaron a Artigas en algo así como el enemigo número uno, que era la inclusión social que el artiguismo planteaba, el respeto y la consideración sobre todo por los indios, que eran en aquel momento bastante dejados de lado. La mayoría de los próceres americanos, los indios eran un tema, no le tenía la consideración que le daba el artiguismo, y eso también chocaba a veces con los intereses de muchos de los principales directivos de la revolución en Buenos Aires. Y bueno, podríamos agregar como uno de los pilares del artiguismo la opción que hace Artigas siempre preferencial por los más pobres, ¿no? Por buscarle, darle digamos, contemplación a los problemas de los más pobres. Entonces esos pilares del artiguismo, esas características del artiguismo lo transforman desde el primer momento de Artigas en una especie de enemigo, y no es que por culpa de él somos independientes, en realidad es por culpa de esa dirigencia porteña que no estaba dispuesta a conceder nada de lo que Artigas planteaba. Entonces esa es una de las formas de que me fui
profundizando en el Artigas. ¿Esa es la parte de nuestra historia que más lo apasiona o hay otra que le guste más, que le interese más? Bueno, la historia toda es apasionante. Lo que pasa es que por la vigencia que tiene y por la importancia en el establecimiento después de nuestra identidad nacional, esa es una de las partes que uno más profundiza. Pero la historia tiene varios capítulos que son apasionantes y que son interesantes. Podríamos decir, ya en la etapa posterior a Artigas, hay capítulos de nuestra historia que son dignos de ser estudiados y profundizados, que lamentablemente la mayoría de nuestra población los ignora olímpicamente o no le interesa. ¿Cuáles, por ejemplo? Hay un capítulo que yo como militar creo que no podemos dejar de conocer, que es el de la Guerra del Paraguay. Es decir, la Guerra del Paraguay, todos partimos hoy, y creo que en eso hay casi unanimidad en el país, que no debimos haber ido, no debimos haber participado en esa guerra contra Paraguay, que fue una guerra en definitiva genocida contra un pueblo hermano, etcétera, etcétera. En eso creo que casi que no hay dos opiniones. Pero el hecho es que Uruguay estuvo en esa guerra y participó de esa guerra, y se generaron muchos episodios históricos o hechos de heroísmo. Murieron casi 3.000 uruguayos en esa guerra, o sea que no fue poca cosa. Entonces, yo digo que como militar es importante, porque en ese contacto, en esos fogones de esa triple alianza con brasileros, con argentinos, es donde se puede decir que realmente nació el ejército, un ejército fuera de los partidos políticos. Hasta ese momento el ejército era el ejército de Rivera, el ejército de Oribe, el ejército de Cerrito, de la defensa, eran ejércitos, digamos, partidizados o que seguían a un determinado caudillo. A partir de la Guerra del Paraguay, como que se toma una conciencia más corporativa militar, incluso por el hecho de haber departido con otros ejércitos más profesionalizados. Y lo cierto que no es casualidad que después de la Guerra del Paraguay, al poco tiempo, hay una irrupción del ejército como actor político, pero independizado de los partidos. Era el ejército per se, como ejército. Entonces yo puedo decir que de hecho el ejército nacional uruguayo nace en esa guerra internacional que participa, que fue la más importante que tuvo en toda su época. Más allá de que puedo coincidir totalmente que no debimos haber participado de esa guerra, pero ese es otro tema. Manini, ¿cómo explicaría en términos históricos la dictadura cívico-militar de 1973? Bueno, son todos procesos que se van sucediendo en el tiempo, que llevan a situaciones en las cuales pasan cosas que después que pasan uno no las puede explicar o no las puede aceptar o no las puede justificar, pero en realidad todos los procesos hay que analizarlos en su tiempo. No se puede caer en el anacronismo de juzgar hoy lo que pasó en el 73. Uno hoy puede decir ojalá no hubiera ocurrido nunca el golpe de Estado del 73, pero el hecho que en su momento hubo una serie de circunstancias que dio que ocurriera, y ocurrió. Esa es la realidad. Hoy creo que no nos cabe a nosotros estar juzgando con los ojos de hoy eso de ahí. Por supuesto que yo puedo decir, y creo que sería hasta políticamente correcto, ojalá nunca hubiera habido un golpe de Estado y hubiera seguido todo como estaba, pero en la época había una situación determinada que condujo a esos hechos lamentables desde muchos puntos de vista, que lo que pasó en el 73, lo previo, lo que llevó a esa situación, digamos, ya de crisis, por decirlo de alguna forma, y bueno, y todo lo que ocurrió después. Pero no creo que me corresponda a mí hoy juzgar con los ojos del 2019 lo que pasó hace casi medio siglo. Y las heridas que generó todo eso se siguen sintiendo en las Fuerzas Armadas, seguro, pero ¿cómo ha evolucionado ese sentir? Bueno, nosotros, yo cuando era chico, década del 60, del 70, me acuerdo que me hablaban de la dictadura de Terra, y para mí era como que me hablaran de Artigas, era una cosa lejísima en el tiempo, y sin embargo hacía mucho menos tiempo que había terminado la dictadura de Terra de lo que hoy hace que terminó la dictadura del 73 al 85. Es decir, nosotros tenemos, para mí, yo lo dije una vez,
ese periodo no es historia reciente, ya es historia para nosotros lejana. Nosotros tenemos todo el interés, y así hemos actuado siempre, de dejar atrás ese capítulo de la historia. Los integrantes del Ejército Nacional, prácticamente hoy no hay ninguno que fuera nacido o que tuviera conciencia en aquellos años. O sea, son todos gente nacida posteriormente a que se produjeron estos hechos. O sea que para ellos es historia lejana, digamos. Lamentablemente se sigue a veces buscando mantener abierta la confrontación, la brecha, la división, en base a hechos que pasaron, que fueron lamentables y que nadie justifica algunos de los hechos que han ocurrido en ese periodo, pero que tampoco es justificable que hoy sigamos todos los días reavivando las heridas y para evitar que haya una vuelta de página y mirar hacia adelante. Yo voy a poner un ejemplo, ya que estamos en la historia. El 25 de diciembre del año 1870, hace ya un siglo y medio, se produjo la batalla del Sauce. Al terminar la batalla, el jefe del ejército del gobierno, que era el ministro de guerra, el general Gregorio Suárez, manda degollar a 400 prisioneros. Había 400 prisioneros, de los cuales muchos eran heridos, y los manda a degollar a todos, ¿no? Yo digo, ¿hay hecho más terrible de nuestra historia que ese? No sé, nadie lo cataloga como terrorismo de Estado, pero no cabe duda que era el ministro de guerra con la fuerza del gobierno matando prisioneros, y los degolló a 400, a tal punto que varios de los colorados que estaban en esa batalla, como Carlos María Ramírez, se retira de la batalla y renuncia al Partido Colorado asqueado de lo que vio. Pero el hecho ocurrió. Un año y poquito después se firma la Paz de Abril, 1872, abril de 1872, en la cual hay una especie de, incluso de reparto de jefaturas y digamos, de convivencia en el poder de los dos partidos, y se dio vuelta la página, un año y pico después de esa degollatina terrible que no hubo otra en nuestra historia. José Gregorio Suárez murió tranquilamente en su cama, y nadie lo llevó ante ningún tribunal ni nada. Un siglo y medio después, eso parece imposible. Entonces uno dice, ¿cuál es la realidad? Lo que pasa es que hoy da la impresión que hay intereses, incluso no nacionales, intereses de afuera incluso, para mantener viva esa fractura y que no haya esa posibilidad de dar vuelta una página como sí había en el pasado. ¿Y de dónde vienen esos intereses? ¿Intereses de dónde? Bueno, nosotros sabemos bien de que ha habido ONG o organizaciones internacionales financiando el pago de abogados para seguir llevando ante los tribunales a lo que se llaman terroristas de Estado de hace 40 y pico de años. Lo han reconocido las propias organizaciones que están en eso. Es decir, que hay interés desde otros lugares para que acá se mantenga viva la llama de esa fractura. Yo no voy a situaciones particulares, vuelvo a repetir que acá hay cosas que pasaron que son inaceptables para nosotros hoy, pero en la realidad que parecería que es imposible dar vuelta a la página, y yo le he citado uno de los hechos más horrorosos de nuestra historia, en cambio sí fue posible dar vuelta a la página en otra época, cuando no había tal vez esa presión para mantener viva la división entre los uruguayos. Y así como le digo la Paz de Abril del 72, le puedo decir el Pacto de la Cruz del 97, la Paz de Aceguá de 1904, hubo mucho más muertos, mucho más escenas dantescas y de abusos y de parte de, si acá el tema es que sea del Estado, bueno, de parte del gobierno, del ejército del gobierno, y sin embargo se pudo dar vuelta en su momento la página y los uruguayos miran todos para adelante. ¿Y usted cree que no hay que seguir buscando restos de desaparecidos? No, yo creo que sí, hay que agotar todos los medios para encontrarlos. Lo que no se puede es seguir, digamos, manteniendo un enfrentamiento y una especie de odio vivo entre las partes, pero todo lo que se haga para encontrar restos de desaparecidos es poco. Manini, si tuviera que destacar como historiador a otros personajes fuertes de nuestra historia, sacando a José Gervasio Ortigas, ¿a quiénes coloca ahí arriba? Bueno, están los clásicos, los que todos podemos colocar ya desde que nos enseñan desde la escuela. Por supuesto hubo personajes que fueron determinantes en la formación de nuestra nacionalidad,
y La Valleja, Rivera, Oribe, cada uno con su impronta, con sus características. ¿Y de la historia reciente? De la historia reciente tenemos personajes que también reciben el homenaje permanente de sus partidos, aquellos que han tenido la suerte de que un partido continuara vigente y que ellos fueron en cierta forma protagonistas de ese partido, son permanentemente homenajeados. Tenemos a Luis Alberto de Herrera, a Wilson Ferreira Aldunate, Valle y Ordóñez, por supuesto que son gente que han marcado la historia. Podríamos ir podríamos venir más acá y hablar de historia reciente. Sí, hay personajes que han marcado la historia más allá de las diferencias y las digamos, las polémicas que puede levantar sus posiciones en su época. El general Liber Seregni es uno, por supuesto. Hay personajes que han marcado la historia para bien o para mal. Wilson Wilson Ferreira, sí, yo lo dije hace poco cuando se hizo el homenaje en el Parlamento, fue uno de los pocos políticos nuestros verdaderamente con luz propia, capaz de interpretar el signo de los tiempos, capaz de tomar, de marcar caminos que después, incluso en muchos casos, no fueron comprendidos en su momento por la gente de él mismo, pero después con el tiempo se vio que era lo que realmente había que hacer. Yo creo que Wilson también tiene un lugar preponderante en nuestra historia. Hablemos un poco de actualidad también, ¿no? En los últimos años, cada 18 de mayo, cada día en que se celebra un nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras, se celebra una misa en la catedral, y allí usted ha concurrido uniformado siempre, ¿no? Y genera malestar en algunos sectores. ¿Este año qué va a ser? Bueno, esa misa que ya se hizo, creo que los últimos 3 años, es una misa que es organizada, convocada por militares católicos, que creo que en su mayoría retirados, pero puede haber algunos en actividad también, que buscan, digamos, en cierta forma, convocar a una misa en la cual le solicitan a las autoridades de la Iglesia. En estos últimos años la Iglesia ha accedido, incluso ha prestado la catedral o ha celebrado la misa en la catedral, que tiene, digamos, la particularidad o la característica que ahí en la catedral están enterrados los principales capitanes de la Batalla de las Piedras, que es lo que se celebra ese día. Que ahí está enterrado La Valleja, está enterrado Rivera, está enterrado Joaquín Suárez. Entonces eso ya le da un marco apropiado, y es por eso que cuando se celebra en la catedral la concurrencia es mucho más importante. Yo, como comandante del ejército, voy a esa misa y voy a seguir yendo. Este año pensamos hacerla de vuelta, si es que la Iglesia accede al pedido de esos militares católicos que la organizan. Voy a ir uniformado como corresponde al comandante del ejército, por supuesto. Manini, no podemos dejar de preguntarle por la reunión que va a tener con el presidente Vázquez. ¿Esa reunión se la pidió usted o el presidente a usted? Yo cada tanto me reúno con el presidente Vázquez a tratar temas importantes de la interna del ejército que a él también le interesa estar por dentro. Los asuntos normales de la interna del ejército, de la parte administrativa, digamos, la manejo generalmente con el señor ministro de Defensa. Pero cuando hay temas que son importantes, en este caso los hay, le pido una audiencia con el presidente para intercambiar ideas, ponerlo al tanto, etcétera, etcétera. Pero es una entrevista que estaba prevista desde hace ya un par de semanas, así que... ¿Cuándo fue la última vez que se reunió con él? Y con el presidente seguramente fue allá por... reunir así en Suárez fue por julio del año pasado, pero... O sea que tienen una por año, tienen más o menos... No, a veces son 2 o 3. En abril también tuve el año pasado una reunión con él. Pero eso sí, tengo contacto con él muchas veces en actos, ¿no? Tuvimos un acto en octubre, otro en diciembre, a los cuales él concurre, y ahí en esos actos generalmente tengo una instancia, un par de minutos ahí para conversar de algún tema puntual importante, ahí por fuera de las entrevistas normales, ¿no? Y en este caso, ¿no? A un año de pasar a retiro, usted se la pide ¿por qué? O sea, hay un tema que le quite el sueño, hay algo que lo preocupe, le va a transmitir algún malestar al presidente de la República. Por supuesto que son temas que me preocupan, lo voy a hablar con él, pero entenderá que no los puedo adelantar antes de hablarlo con él personalmente. Vio que en las últimas horas empezó a circular esa versión de que usted pasaría a retiro antes.
Sí, la versión está. Yo, digamos, desde el momento que asumí el cargo hace más de 4 años, pude pasar a retiro en cualquier momento, pues sobre todo a partir de algunas diferencias de enfoques de algunos temas. Algunos fue muy sonado, como el año pasado, justamente a partir de una entrevista radial que ustedes mismos me hicieron. Pero más allá de la posibilidad que siempre está latente del retiro en cualquier momento, mañana lo que yo pienso hablar con el presidente son cosas rutinarias, cosas importantes, sí, porque eso es lo que amerita que sea con él que lo voy a hablar, pero no es más que eso, son esos temas importantes que vamos a hablar. ¿La ley orgánica militar que está a discusión en el Parlamento puede ser tema central en esa charla? Sí, puede ser. Ahí es un tema muy sensible para nosotros, la ley orgánica. Nosotros tenemos algunas diferencias con ese proyecto que hoy está en el Parlamento, y bueno, que son temas que son para hablar personalmente con el presidente, más allá de que ya lo hemos hecho por escrito y verbalmente con el ministro en distintas instancias, pero eso es un tema muy sensible que este año va a ser también un tema de discusión, por lo menos por lo que está anunciado políticamente. ¿Y qué es lo más negativo del proyecto de ley para usted? No, hay algunas disposiciones que tiene que nosotros pensamos que tiene que contemplar más la realidad de las actividades que realiza el Ejército. Hoy el Ejército tiene múltiples actividades y algunas de esas no está debidamente contemplado en ese proyecto, pero preferiría no profundizar en ese tema porque es un tema para hablarlo en otro ámbito y no públicamente. ¿Usted considera que tiene que ir al Parlamento a explicar su posición sobre esto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que sería bueno que los legisladores que van a terminar votando o no la ley sepan directamente de los que van en cierta forma a ser afectados por esa ley, sepan cuál es la opinión y qué es lo que sienten. Creo que acá en este país cualquier ley que va a afectar a un colectivo, siempre el colectivo es recibido por el Parlamento y el Parlamento los escucha. Yo no digo pero que... le han negado esta posibilidad. Sí, hasta ahora no hemos tenido. En este caso, la bancada oficialista, que aparte está alineada a la postura del ministro de Defensa, Jorge Menéndez, le ha negado esa posibilidad. ¿Usted piensa que está a tiempo de revertirla? Sí, todavía no ha sido tratada en el Parlamento. Siempre tengo la expectativa de poder concurrir al Parlamento a explicar qué es lo que yo pienso de determinados artículos de ese proyecto. ¿Qué contacto ha tenido Manini con los integrantes del movimiento social artiguista, que nació como nueva fuerza política y que ya está inscripta en la Corte Electoral? Conozco algunos, ahí hay muchos civiles que incluso no los conozco, que han hecho esa movida, han inscrito un partido, o han dicho, o ha trascendido al menos, que pretenden candidatearme a mí en ese movimiento. No he tenido mayores contactos, más allá de lo que he visto en la prensa, hay una página web y todo a la cual he accedido, pero por ahora, y si comprenderá que por razones de cargo no puedo tener ningún tipo de contacto con ningún partido político, con ningún grupo, pero a los que conozco son buenos amigos, conocidos, con el cual tengo cierta afinidad, pero nada más. No hay algunos, incluso le vuelvo a repetir, que no los conozco. Está claro que hoy no puede, pero ¿le gustaría iniciar esa carrera electoral? Tiene que pasar a retiro si lo hace obvio, pero ¿le interesa, le seduce la idea? Mire, yo en el futuro, si entendiera que el único camino que yo tengo, que existe para cambiar o hacer justicia en algunas disposiciones o algunas leyes que se han votado o se vayan a votar en el futuro que afectan negativamente al Ejército, yo no voy a renunciar a recorrer cualquier camino. Mi vida ha sido el Ejército. Yo entré con 14 años, llevo 46 años en el Ejército, y si tuviera que recorrer el camino político, porque entiendo que ese es el único que puedo llegar a hacer justicia, en lo que yo entiendo que hay que hacer justicia con el personal del Ejército Nacional, no lo voy a negar. O sea que no le descarto la posibilidad, no sé cuándo, hay temas legales ahí también de por medio, pero en realidad eso es una carta que yo no descarto. Pero más allá de lo que tiene que ver con el Ejército o con las Fuerzas Armadas en general,
hay otros temas que le inquietan o que le preocupan, que a la hora de pensarse en hacer política tendría que ser más abarcativo o no? No, por supuesto que sí. Para hacer política, vamos a entender, nosotros desde el ejército mismo hemos tenido preocupación por la situación de determinados sectores de la sociedad, y si mañana o pasado nos decidiéramos a hacer política, lo fundamental va a ser apuntar a esos sectores que entendemos que hoy necesitan de cierta forma de alguna mano, de políticas concretas que ayuden a sacarlos de la situación en que están. Nosotros propusimos desde el Comando de Ejército hace unos años una posibilidad de poder servir, de poder colaborar, a atender a una juventud ociosa, una juventud que no estaba ocupada ni trabajando ni estudiando, y creemos que el ejército tiene medios y posibilidades de colaborar en eso. Lo planteamos en su momento en aquello que se llamó el diálogo social convocado por el presidente de la República. Bueno, no se nos ha contestado, no ha habido aceptación por parte del Poder Ejecutivo, pero ese tipo de políticas que nosotros creemos que va mucho más allá del ejército, va a ciertos sectores de la población que están necesitando tener oportunidades, porque hoy el problema más grande que tenemos en el país es la falta de oportunidades para jóvenes que terminan en un ocio total, que termina eso muchas veces llevándolos al mundo de la droga y del delito por no tener un trabajo digno permanente. Pero eso es un tema más bien político, y si usted me pregunta si algún día me dedicara a la política, por supuesto que eso va a ser va a ser tal vez lo esencial del tema político. ¿Esa propuesta u otras las ha hecho a través del ministro o directamente al presidente? Esa propuesta fue hecha a través del ministro, por supuesto. Fue hecha en el Palacio de Antel, ahí en el auditorio del Palacio de Antel, por un general y 2 coroneles que fueron con el proyecto bien detallado de cómo se podía llevar a cierta parte de la juventud a realizar cursos de lo que se llamó en aquel momento de voluntarios de protección civil. O sea, no estábamos hablando de hacer servicio militar, no era eso, era formarlos en protección civil, formarlos en educación cívica, en determinados hábitos, introducirlos a oficios. Eso lo podíamos hacer, lo podemos hacer, tenemos la infraestructura de edilicia y tenemos la gente, podemos hacerlo, y lo planteamos como un aporte para mejorar la convivencia ciudadana, de eso se trataba el diálogo social para el cual convocó el presidente de la República. Nosotros como institución dijimos no podemos quedar afuera de una propuesta, hicimos esa propuesta. Eso fue hace 3 años. Hasta el día de hoy no se nos ha habilitado a llevarlo adelante, pero la propuesta por supuesto que se puede aplicar cuando se decida. ¿Qué le pareció el discurso que pronunció el presidente Vázquez en esa rendición de cuentas que hizo al cumplir 4 años como presidente? No, de ese tema no puedo hablar hoy por razón de cargo. Guido Manini Ríos, comandante del Ejército, muchas gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes y a las órdenes como siempre. 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 Ustedes y a las órdenes.